Hola Chelo, buen día, bienvenido a este lugar, a este corner tan importante del programa. Corner que es el famoso corner de la sabiduría. Sí, de la historia podemos decir también. Bueno, a ver, ayer se nos fue un grande del deporte argentino, un ídolo de la época, la mejor época podemos decir del automovilismo nacional, de los 60 hasta fines de los 70. Carlos Alberto Pairetti murió a los 87 años. ¿Quién era Carlos Pairetti? Le vamos a contar a las nuevas generaciones. Atención, ¿no? Nuevas generaciones, millennials, centennials y virulents. Carlos Pairetti había nacido en Clusellas, muy cerca del límite con la provincia de Córdoba, cerca de la ciudad de San Francisco, aunque pertenecía a Santa Fe. Y tuvo la suerte de que su familia se mudó a la cuna del automovilismo nacional. ¿Dónde fue a vivir? ¿Dónde? A Arrecifes. El lugar por El excelencia. lugar top del automovilismo nacional, que tenía un subcampeón del mundo de Fórmula 1 como José Froilán González, y después vio pasar a unos cuantos que ya vamos a contar. Ahí estamos viendo, Pairetti debuta en el turismo de carretera, que reunía más de 100.000 personas por carrera en 1962. Recordemos que el turismo de carretera en esa época se corría por rutas y por caminos de combinaba tierra con asfalto. De tránsito común, digamos, no era autódromo. Exactamente, y se corría con extrema peligrosidad. Carlos Pairetti era un hombre que supo combinar el marketing con el desarrollo deportivo y con las relaciones públicas. Así llegó a correr para Ford y para Chevrolet, que era como jugar en Boca y en River, cambiar de un lado al otro sin tener problemas con el público. ¿Qué hizo Pairetti? Fue campeón del TC en 1968 con un Chevrolet llamado el Trueno Naranja. El Trueno Naranja era un auto que había sido modificado, podemos decir, una especie de prototipo original para vencer a quienes dominaban el turismo de carretera de la época, que eran cordobeses, eran los Torino. El auto Torino, patrocinado por ICA en esa época, recién estaba llegando Renault a la planta de Santa Isabel, dominaba de la mano de Oreste Berta, el gran constructor de Altagracia, todo lo que era en la carrera. Ahí estamos viendo lo que fue el auto con la que todos los pibes de la década del 70 y un poco más queríamos tener, por lo menos a modo de maqueta o de masilla o de venta de colección de diario. Bueno, el Trueno Naranja que era Chevrolet. Era Chevrolet. La Chevy naranja. Y lo que hizo fue ganarle a los Torino, que dominaban el turismo de carretera. Pero Pairetti no se quedó en el tema de las carreras de auto. Y en la Argentina mucho menos. Incursionó, por Europa en la Fórmula 3, donde le pusieron il matto, quiere decir el loco, por la forma en que llevaba a la Fórmula 3 internacional de costado. También patrocinado por Romay, llegó a intentar correr las 500 millas de Indianápolis. Era tan antiguo el auto que le dieron que no logró clasificar, pero se hizo amigo de Mario Andretti y de Al Unser, con una capacidad de relaciones, de interacción tan importante que trajo, trajo las 500 millas de Indianápolis a Rafaela, a correr a Rafaela. Fue la única vez que los autos Indy salieron de los Estados Unidos. También estamos hablando de una época muy importante en la economía de la República Argentina. Se dio el gusto Pairetti de igualarle a Al Unser en la curva mayor del autódromo de Rafaela. Era un óvalo, obviamente, igual que el de Indianápolis. En 8 segundos tomó la curva a 312 kilómetros por hora. Cualquier error, una hormiga que se le cruzara, se estampaba contra el guardarraíl y se mataba. Los norteamericanos estaban más acostumbrados, eran autos de, 900 caballos, duplicaban la potencia de los Fórmula 1 de la época, los Indy que vinieron a Rafaela. Pairetti, lo podemos escuchar, podemos conocerlo, podemos verle la cara y escuchar lo que decía en un programa de radio, un poco recordando su trayectoria. A un auto que fue en alguna medida
que te popularizó en lo que respecta a todos aquellos que no estaban metidos en el automovilismo, porque apareciste con ese trueno naranja que rompiste todos los esquemas. Y mucha gente se pregunta, entre otras cosas, el rendimiento de ese auto, ¿por qué enfrentaste a los torinos con ese auto? Porque los torinos era la hegemonía de los triunfos prácticamente. Y un detalle también muy particular es por qué el color naranja del auto. Yo, por ejemplo, los torinos eran casi imbatibles. Le gané 1 o 2 carreras con el Barracuda, con mucho trabajo. Ellos eran mayoría, porque eran 4 o 5, ¿de verdad? Sí, la CGT. Estaba la CGT. Con Pelo, Granás y Ternengo. Exacto. Y además había torinos por todos lados. Entonces tuve que hacer el trueno naranja. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo me decía que era loco. ¿Cómo voy a hacer el trueno naranja cuando Atilio Viale volcó en el autódromo y se mató Pepito Jiménez? Era igual al trueno, era el primer trueno. El segundo trueno se mató Cabalén, el acompañante, que el otro día hizo 50 años, le hicieron un homenaje cuando se mató. Entonces el tercer trueno era el mío. Pero ¿qué pasa? Ellos eran Ford, yo por supuesto Chevrolet, 7 bancadas, y ellos tenían cosas de ingenieros, sin experiencia, los tanques de nafta en las puertas, 100 litros en cada tanque. Quiere decir que esos autos se iban afuera y eran bombas de tiempo. Los dos se fueron afuera y se prendieron fuego. Yo lo primero que hice es poner el tanque de nafta donde corresponde, en el asiento de atrás. Así que no tuve ningún problema con ese auto, era un auto bárbaro. Yo me acuerdo que antes de salir a correr, con toda la trayectoria de mala que tenían esos autos, me hicieron tanto en la cabeza que me di 170 vueltas en el autódromo. Me llevé 4 o 5 cámaras de un amigo mío, Adimar Cinematográfica, Carlos Martín, que todavía lo sigo viendo, y me filmaron todo. Lo tiraba al pasto como venía, hacía trompo, todo, un auto bárbaro. Entonces, ¿por qué el color naranja? Exacto. A las 2 de la mañana, era poner cualquier día, el martes a las 2 de la mañana, lo terminaron, el auto. ¿No? Bueno, ahí estaba contando y lo veíamos personalmente a Carlos Pairetti, quien nos dejó ayer. Carlos Pairetti fue a Europa y volvió. ¿Podría haber corrido en Fórmula 1? Sí, podría haber corrido en Fórmula 1, podría haber corrido en el Endurance, lo que corre Pechito López hoy, porque también participó de carreras de larga duración como las 24 horas, de Le Mans. Pero ¿qué pasó? Ganaba tanto dinero, era tan conocido y tan famoso en la República Argentina que dice, a mí me tiró volver por eso. Y después con el tiempo me arrepentí porque tal vez podría haber llegado a ser alguien importante en Europa. Pero, ¿qué hizo Pairetti además de correr carreras de auto? Bueno, fue extra de una película, o fue doble de riesgo, mejor dicho. Doble de riesgo. De una película que se filmó en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Ahí estamos viendo el afiche de Sandro. De Sandro. Era el protagonista, era un corredor de autos, pero el que manejaba el auto en realidad era Carlos Pairetti. Mirá. Cuando se lo prestó de verdad a Sandro, Sandro lo tumbó en el Cabalén, lo hizo pedazo. Bueno, ya por suerte habían filmado. Dicen que Sandro lo entusiasmó tanto a Pairetti y era tan famoso Pairetti que hizo una película autobiográfica. Hizo su propia película, la película de su vida. Se llamó Piloto de Pruebas, ¿sí? Ahí estamos viendo el afiche, fíjate. Mirá. Carlos Pairetti, Gilda Lucet, Ricardo Bauleo. Ay, pero Bauleo era... Sí, tenía grosso. unos participantes muy importantes. Mariquita Gallegos, que era una actriz también. importante en los años 70. Esto es de mediados de los 70. Después llegó a hacer otra película también que se llamó Turismo de Carretera con otros pilotos. Y en Arrecifes integró lo que los periodistas bautizaron como el póker de ases del automovilismo. ¿Qué era el póker de Eran ases? todos pilotos de Arrecifes. Carlos Marinkovic, Néstor Jesús García Veiga, Pairetti y Luis Rubén Di Palma. Ahí está con Sandro, lo vemos en el Autódromo Cabalén. Ese era el póker de ases. Decía Pairetti que en Arrecifes había un taller mecánico cada media cuadra y que cuando intentaron con el fútbol
por ejemplo, con Almirante Brown de Arrecife, la gente no iba a la cancha. Pero si había una carrera de Fiat 600, llenaba el autódromo. Esa es la locura por el automovilismo de un lugar que lo vio o que lo cobijó a este personaje. Y que actualmente pasa lo mismo. Pasa lo mismo, lo tiene a Canapino, por ejemplo, claro, que es de Arrecife. O sea, podemos verlo desde José Froilán González, subcampeón mundial de Fórmula 1, hasta Canapino, protagonista del TC de hoy. Bueno, Pairetti era tan loco que fue a los Estados Unidos a fines de los 70 con otro personaje amigo de él y vieron un auto japonés que le llamó la atención, el Datsun 280. ¿Te acordás la coupé Datsun 280? Bueno, compró 30. No para vender, ¿eh? Armó una categoría que se llamaba la categoría Datsun, y repartió a los pilotos y armó una categoría del automovilismo nuevo con autos que trajo él que se los alquilaba obviamente a los pilotos. Bueno, ese era Carlos Pairetti. Le contamos algo para quienes no lo conocían y escucharon hablar de él ayer, hablar de él hoy durante el día. Fue tapa en algunos diarios de la Nación porque fue realmente un personaje y un gran piloto de automovilismo. Recordando al gran Trueno Naranja. Señoras y señores, como decimos siempre, el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y con Germán te decimos contento. Hasta la semana que viene. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.